Harry Potter y la piedra filosofal. Había una vez un niño que se hizo famoso desde que era bebé, gracias a que sobrevivió al ataque del que no puede ser nombrado, el malvado Voldemort. Los padres de este niño murieron durante el ataque, y entonces el director de la escuela de magia y hechicería de Hogwarts, que se llamaba el director Dumbledore, la profesora McGonagall y Hagrid, que era el guardabosques de Hogwarts, fueron a encontrarle un hogar para este niño, cuando solo era un bebé. Este niño, al que le quedó una cicatriz en la frente en forma de rayo debido al ataque de Voldemort, se llamaba Harry Potter. Desde ese día, Harry estuvo 10 años viviendo con los Dursley, quienes eran familiares de su madre. Los Dursley eran muy crueles con Harry, le hacían trabajar mucho y le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente. Pero todo cambió cuando Harry recibió una carta que venía desde Hogwarts. Pero cuando estaba a punto de abrirlo, su tío se la quitó y la rompió. Entonces pasó algo increíble. Unas lechuzas traían más cartas de Hogwarts a la puerta de su casa. El tío castigó muy enfadado a Harry Potter. Pero entonces las cartas empezaron a llegar a casa por todos lados. Por la tostadora, la chimenea, por la lavadora, y hasta miles de ellas entraron por todos los lados de la casa. Los Dursley no sabían qué hacer. Así que los Dursley se llevaron a Harry en medio de la nada para evitar que las cartas le llegaran a su destinatario. Cuando estaban en esta casa creían que estaban a salvo, pero entonces apareció Hagrid y le dio su carta a Harry Potter y le contó todo sobre Hogwarts. Hagrid y Harry se fueron juntos a Londres para ir de compras. Pero antes de poder comprar cualquier cosa, necesitaban algo de dinero mágico. Así que entraron en el banco de Gringos para coger algo de dinero. Perdone. Quería sacar algo de dinero para este chico. ¿Tiene la llave de su caja fuerte? A ver... Aquí está. Bien. Acompáñeme, por favor. Y entonces bajaron hasta las cajas fuertes en un vagón de tren. Las cajas fuertes estaban debajo del banco, escondidas en unas cuevas. Entonces ya pudieron coger algo de dinero. Y aprovechando que estaban ahí, Hagrid, que tenía que hacer un encargo para Dumbledore, quiso entrar en la cámara 713, que no era esa. Y una vez allí, cogió un paquete secreto para Dumbledore y se lo guardó en el bolsillo. Ahora ya podían ir a comprar la primera varita mágica para Harry Potter. Entraron en la tienda y Harry se puso a probar unas cuantas varitas hasta que diera con la varita adecuada para él. Pero parecía que ninguna le funcionaba. Entonces cogió una que parecía que tenía una conexión especial con el mago. Esta sí parecía su varita. Harry salió muy contento con su varita nueva, y Hagrid también le había comprado un sombrero y un búho al que le llamó Hedwig. Harry ya estaba listo para ir a Hogwarts. Para llegar a Hogwarts, Harry debía coger el tren en el andén 9 3/4 en la estación de King's Cross. Pero no lo encontraba, y mientras averiguaba cómo llegar allí, conoció a la familia Weasley. Entre los miembros de esta familia estaba Ronald Weasley.
Entonces todos juntos consiguieron atravesar la pared para llegar al andén 9 3/4. Ron y Harry se hicieron pronto amigos. También era el primer año de Ron en Hogwarts. Y allí también conocieron a Hermione Granger, quien era una niña listísima y se sabía un montón de hechizos. Ya por la noche llegaron a Hogwarts en tren y su amigo Hagrid los estaba esperando allí para acompañarles hasta la escuela. Entonces se dirigieron al gran salón de Hogwarts. Lo primero que se encontraron fue con un sombrero puntiagudo, que era el sombrero seleccionador. Sería puesto sobre su cabeza y les diría a cada alumno nuevo a cuál de las 4 casas pertenecerían para el resto de sus estudios. Draco Malfoy, que era un niño un poco repelente, fue elegido por Slytherin. Pero para su suerte, Harry, Ron y Hermione fueron seleccionados para formar parte de la casa de Gryffindor. Los niños contemplaban asombrados la escuela de magia y hechicería, donde todo parecía tener vida propia. Las escaleras se movían para moverse entre las habitaciones. Y allí los profesores, en vez de enseñarles lengua, matemáticas y cosas aburridas, les enseñaban trucos de magia. Pero no todo era bueno en la escuela, y había niños malos como Draco Malfoy que siempre les molestaba. Esa noche, Draco le tiró la comida a la cara de Hermione y la pobre se fue llorando al baño. Entonces apareció Quirrell y vino a avisarles de que un troll gigante se había metido en la escuela y que todos debían esconderse en sus dormitorios. Todo el mundo gritaba y huían a sus habitaciones despavoridos. Pero entonces Harry y Ron se dieron cuenta que Hermione se había ido al baño de chicas y que ya no sabía nada del troll, así que corrieron a avisarla. Cuando llegaron al baño de chicas, se encontraron a Hermione, que estaba con el troll allí metido. Hermione intentó huir despacio hacia atrás, para que el troll no la viera, pero el troll la vio, y Hermione, que consiguió escapar del primer golpe, se encerró corriendo otra vez en el cuarto de baño, que olía un poquito mal. Harry y Ron entonces intentaron llamar la atención del troll, y entre los dos, y utilizando los trucos de magia que habían aprendido en clase, lograron vencer al troll. Una vez que la habían vencido, el profesor Snape y la profesora McGonagall los encontraron allí. La pobre Hermione, que había estado encerrada en el baño, pues salió apestando y oliendo muy mal. Pero gracias a un truco de magia de la profesora McGonagall, salió oliendo a flores otra vez. Cuando empezaron las clases de pociones con el profesor Severus Snape, Harry Potter se dio cuenta de que era muy famoso en la escuela de magia. Pero también se dio cuenta de que este profesor Severus Snape no era de su agrado y que aprovechaba a todo momento para quitarle puntos a él y a la casa de Gryffindor. Parecía que les tenía manía a todos ellos, a Ron, a Hermione, a Harry. Pero los chicos, la verdad es que tendrían que aprender todo lo que pudieran con él, puesto que era su profesor. Otro día, Harry se presentó a su primera clase de escobas voladoras, y Draco Malfoy, quien se estaba convirtiendo en uno de sus aférrimos rivales, también era parte de esta clase. Cuando llegó la hora de montar en las escobas, un chico con el nombre de Neville sale disparado por los aires en su escoba voladora, y lamentablemente nunca podía controlarla y se cayó al suelo desde las alturas.
Mientras Neville estaba tendido en el suelo, Draco Malfoy le quitó uno de sus juguetes y lo lanzó por los aires. Entonces, Harry se montó en su escoba y con un gran dominio de la escoba voladora, salió a gran velocidad y atrapó el juguete por los aires. La profesora McGonagall fue testigo de este gran acto y lo llevó con el capitán de Quidditch y eligieron a Harry como el nuevo buscador de la casa de Gryffindor. El Quidditch era básicamente un juego parecido al fútbol, pero que se jugaba con escobas y en el aire. Entonces Harry, como había sido aceptado como el nuevo buscador de la casa de Gryffindor, se presentó a su primer partido. En este partido, su rival a vencer era la casa de Slytherin. Mientras Harry volaba por los aires, la escoba comenzó a volverse loca y empezó a perder el control. Hermione, usando los prismáticos, se dio cuenta de que el profesor Snape le estaba haciendo un hechizo desde las gradas. Entonces Hermione se acercó detrás de él y logró prenderle fuego a su túnica para que dejara de hechizar a Harry. Cuando Harry recuperó el control de su escoba, salió volando por los aires para intentar alcanzar la pelota pequeña con alas, que se llamaba Snitch Dorada. Y con gran habilidad, consiguió ganar el juego de Quidditch para la casa de Gryffindor. Y el tiempo pasaba en Hogwarts y un buen día llegó la Navidad. En esta escuela, los profesores lo decoraban todo con trucos de magia. Cuando llegó la mañana de Navidad, los niños fueron corriendo al árbol a buscar sus regalos. Ron, un poquito nervioso, abrió su regalo muy rápido. Tenía un precioso jersey con su nombre. Harry, por su parte, tenía la capa un poco extraña, que resultó ser una capa de invisibilidad, que tapaba casi todo. Entonces, los niños pensaron que podían usar esta capa de invisibilidad para explorar los lugares prohibidos de la escuela de magia sin que nadie pudiera verles. Tenían que aprovechar su regalo. Y así se colaron en una sala donde descubrieron el espejo mágico d'Orseth, el cual tenía la capacidad de reflejar los más grandes deseos de aquel que mirara a través de él, y así Harry logró ver a sus padres con vida. Pero entonces Dumbledore los pilló y los niños fueron castigados por colarse en esa sala sin permiso. Así que, como parte de su castigo, los enviaron con Hagrid para que le ayudaran a investigar quién había estado enfermando a los unicornios del bosque. Pobrecillos. Entonces, alguien hacía ruido fuera y apareció Draco Malfoy, que estaba intentando entrar en la casa porque también quería ir con ellos a investigar. Ya por la noche, todos juntos se fueron al bosque prohibido para averiguar qué pasaba con los unicornios. Draco, la verdad es que tenía un poco de miedo. Entonces, Hagrid pensó que sería buena idea que se separaran todos en pequeños grupos para poder investigar todo el bosque más rápido. Entonces, Harry y Draco, que iban por su camino, se encontraron con un extraño encapuchado, quien, como si fuera un vampiro, se estaba tomando la sangre de un unicornio. Harry, muy deprisa, lanzó un truco de magia al cielo para llamar al resto de sus amigos. Todos fueron corriendo donde estaba la señal. El encapuchado, al enterarse de la presencia de Harry, empezó a atacarle, pero entonces un centauro apareció y le rescató. Este centauro le contó a Harry que el encapuchado era Voldemort y que estaba intentando conseguir la piedra filosofal. Pero el centauro, que era muy valiente, le asustó. Entonces, Harry decidió que tenía que ir a por la piedra antes que Voldemort, y junto con Ron y Hermione se las arreglaron para ir al pasillo prohibido del tercer piso.
Allí se encontraron con Fluffy, que era un perro de 3 cabezas gigantes, quien estaba resguardando una trampilla por la que nuestros amigos querían entrar. Pero entonces llegó Quirrell y rompió el arpa que dormía la bestia y logró despertarlo. Entonces Ron intentó calmarlo con su música, pero no parecía que funcionara. Así que Harry le tiró un patito de goma para lograr entretener al perro un rato. Y entonces a Harry se le ocurrió la idea de volver a reparar el arpa con su magia y Fluffy volvió a dormir. Ya en la siguiente habitación se encontraron con un enorme tablero de ajedrez con piezas gigantes y Ron, que era muy inteligente, pudo ganar la partida sacrificando su caballo. Después de pasar todas estas duras pruebas, Harry se encontró frente a frente con el profesor Quirrell, quien le enseñó el espejo mágico y Harry se vio allí mismo con la piedra filosofal en su bolsillo. Entonces Quirrell, que se quitó el turbante y tenía la cara de Voldemort por la nuca, intentó matar a Harry, pero cuando le tocaba, las manos de Quirrell se quemaban y se convertían en cenizas. Harry se dio cuenta del daño que le producía y cuando volvió a ponerle las manos encima, perdió el conocimiento y se desmayó. Quirrell intentaba coger la piedra filosofal, pero se dio cuenta de que había sido engañado por Harry. Cuando Harry recuperó el conocimiento, se encontraba en la enfermería de Hogwarts en compañía de Dumbledore. Dumbledore le explicó a Harry que logró salvarle de Quirrell justo a tiempo. Y Dumbledore también le contó a nuestros amigos que Slytherin había ganado su 7º título consecutivo en el campeonato de casas, pero que por haber sido tan valientes los tres, les había otorgado puntos en el último momento y eso les dio el triunfo final a la casa de Gryffindor. Y fin del cuento.